Muy buenas, hacker cardíacos, ¿qué tal estáis? La marca Smart apareció en los mercados pues hacia finales de los años 90 y hay que reconocer que tiene un mérito enorme este fabricante, ya que durante la gran parte de su trayectoria vital ha confiado su suerte a contar en su gama con un único modelo. Aquel modelo, el que se ha conocido durante años como el Smart Fortwo, era además un vehículo bastante atípico. Hablamos de un modelo muy recortado, de apenas 2,5 metros, un biplaza de propulsión trasera, y lo cierto es que cuando aparece en los mercados, pues también al principio tuvo como muchas opiniones en contra. Había gente que decía que ese coche no servía para salir a la carretera, que podía ser un vehículo muy peligroso, que podía ser inestable, es decir, tuvo que luchar contra un montón de elementos. Sin embargo, a pesar de esos comienzos un tanto difíciles, lo cierto es que poco a poco el pequeño Smart fue ganándose el favor del público, que lo veía pues como lo que realmente era. Era un coche muy recortado que prácticamente resultaba imbatible en entornos urbanos y en ciudades, y además incluso tenía cierto halo de exclusividad, ya que hablamos de que Smart como marca, bueno, pues pertenecía a un fabricante de prestigio como es Mercedes, y además hablamos de un producto que tenía cierta calidad, incluso disponía de cierta tecnología, y bueno, las versiones en su mayoría tenían eso de la propulsión trasera con un cambio automático, que era una combinación bastante curiosa en un modelo de este tipo, que ojo, como siendo un modelo muy pequeño, pues ya tenía un precio un poquito elevado, estaba a la altura de modelos que eran urbanos tradicionales. Lo cierto es que gracias a esa cada vez mayor aceptación, pues la marca Smart pudo empezar a diversificar lo que era su gama de productos, y así pues con el tiempo empezamos a ver incluso un Smart de 4 puertas y 4 plazas, que era el Smart Fortwo, y luego también pues versiones un tanto curiosas como eran los Smart Roadster o el Smart Coupé. Pero al final el corazón de la gama seguía siendo evidentemente el Smart Fortwo, y así fue durante mucho tiempo. Pero es que pasados unos años, Smart fue de las primeras marcas en todo el mundo que, bueno, después de haber dispuesto durante años de versiones de combustión, pues anunciaba que se pasaba a lo completamente eléctrico. Así que lo que tenemos era un modelo que iba a ser tanto atípico por el tema de las dimensiones como por el tema de la propulsión. Y eso pues terminaba convirtiendo a los vehículos de Smart en carne de cañón para ser modelos eminentemente utilizados por las empresas de car sharing, es decir, de coche compartido. La cuestión es que a Smart le tocaba reinventarse si quería seguir existiendo como marca en los mercados. Así que hace 3-4 años aproximadamente, Mercedes decide vender parte de la empresa a un grupo chino, al grupo chino Geely, y entre ambas ponen en marcha una sociedad conjunta, y lo que hacen también es cambiar para siempre el concepto clásico de lo que eran los vehículos de Smart. El mejor ejemplo fue el conocido como el Smart Almohadilla 1, o así es un poquito como se escribe, pero nosotros vamos a denominarlo sencillamente el Smart #1. Ese fue el primer producto de esa nueva empresa conjunta, y como podéis ver es muy diferente a lo que eran los Smart originalmente. Lo que representa este Smart 1 pues es aglutinar dos conceptos que lo cierto es que están muy de moda. Por un lado, el concepto SUV, en este caso en la vertiente más de modelo urbano, y por otro lado, la tecnología eléctrica para los motores. Es decir, que frente a lo aventurado de su predecesor cuando apareció, pues parece ser que este nuevo Smart #1 apuesta mucho más sobre seguro. Aprovechando que el Smart pues, se puso a la venta en nuestro mercado hace no mucho tiempo, hemos querido analizar este vehículo para ver de qué es capaz. Y además no tenemos aquí una versión cualquiera, tenemos la versión en la que es la más alta de la gama, que está representada por la variante Brabus, otro apellido ilustre, tanto para lo que es la marca Smart como para el fabricante Mercedes. ¿Cómo le ha sentado en definitiva a este fabricante pasar de ofrecer modelos que en sus versiones básicas apenas tenían 45 caballos, costaban unos 9.000 euros y bajaban de los 800 kilos, a disponer de vehículos como este que pesan unos 1.900 kilos, tienen versiones como esta de hasta 428 caballos y cuestan casi 50.000 euros? Vamos a comprobarlo, pero antes de entrar en materia, como siempre, os recuerdo que por favor, si aún no lo estáis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activéis las notificaciones dando el símbolo de la campanita. Si analizamos el exterior de este Smart #1, pues resultaba complicado que pudiese igualar la personalidad estética que tuvieron todos sus antecesores. Aquel concepto de modelo biplaza de tamaño muy recortado
marcó una tendencia en el mercado y era difícil repetir esa jugada, pero aún así, lo decíamos en la introducción, este Smart 1 va a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro hoy en día? Pues el formato de tipo SUV. Además, aquí lo que tenemos es un SUV de tipo urbano, es decir, tiene unas dimensiones muy ajustadas. De hecho, su tamaño en esta versión Brabus ronda los 4,3 metros de longitud, mientras que la altura es un poquito superior al 1,60 m. Tecnológicamente hablando, pues está a años luz de lo que eran aquellos originales Smart Fortwo. Aquí tenemos, bueno, pues faros matriciales delanteros. Además tenemos que la tecnología LED es protagonista tanto en la parte delantera como en la trasera, porque aparte de los faros en sí tiene unas tiras de luz que unen los conjuntos de faros tanto delante como detrás. Y luego tenemos un sistema de acceso y arranque manos libres. Aquí hay varias curiosidades. La primera, que ese sistema puede funcionar gracias a la ayuda del tradicional mando a distancia que tiene ya casi cualquier vehículo. Lo que pasa es que en este caso el mando utilizado por Smart es muy curioso porque tiene esta forma redondeada que a mí pues me recuerda a unos aparatitos que te dan en ciertas cadenas de comida rápida. Cuando haces tu encargo, pides la comida, la pagas y luego te vas a tu mesa a esperar a que te llamen. Bueno, pues normalmente te dan un aparatito que se parece bastante a esto, que cuando ya llega tu turno para recoger la comida empieza a vibrar e iluminarse. Eso por un lado, la personalidad del mando a distancia, pero es que además este coche también es compatible con llaves digitales, una llave digital que va vinculada con un teléfono móvil y que tú además puedes compartir esa llave digital con hasta 5 usuarios. Por lo demás, este modelo, bueno, pues tiene cosas interesantes como que el gran techo practicable está incluido de serie y luego también tenemos estos espejos retrovisores que proyectan en la zona del suelo cercana al coche no el logotipo de Smart, sino el logotipo de Brabus, que bueno, pues es un detalle bastante molón, la verdad. Este coche además tiene una aerodinámica bastante interesante, tiene un CX de 0,29, entre otros motivos por detalles como las manecillas de las puertas que, como veis, están enrasadas con la carrocería y que solo se despliegan cuando te aproximas al coche y vemos que emergen. Otro detalle de diseño es que si te asomas y ves un poquito esa manecilla por encima, verás que aparece la leyenda Smart y luego para cerrarse basta con que te alejes un poquito del coche, el vehículo se cerrará y además emitirá un sonido curioso como burbujeante que forma parte de esa personalidad que, aún sin ser como la de su antecesor, pues sigue siendo bastante fuerte en este modelo. Y luego el hecho de que esta versión que hemos probado sea la variante Brabus, pues también supone una serie de detalles específicos, como tiene que ver con lo que es el diseño del capó, por ejemplo, que simula unas entradas de aire, y luego además tenemos estas vistosas llantas de aleación con neumáticos de 235 milímetros de anchura. Además, aun siendo un coche de tamaño bastante urbano, por decirlo así, no le faltan detalles tecnológicos interesantes como el portón trasero con apertura eléctrica, basta pulsar un botón para que se abra automáticamente. Y por último hay que hablar del tema de la personalización. Era una cosa muy llamativa en los primeros Smart. En este caso, bueno, quizá el coche no alcance esos grados de personalización, pero si bien es cierto, sí que podemos jugar con distintos diseños de llantas y luego elegir combinaciones bicolor como la del modelo que tenemos hoy aquí, que combina tanto el color rojo, por cierto muy llamativo, con este color negro para la parte superior, la parte del techo. A modo de curiosidad, yo diría que esta parte de diseño del coche a mí me recuerda, no sé por qué, un poquito la forma de una gorra. Y bueno, pues es un detalle que al final le aporta pues ese toque diferenciador respecto a cualquier modelo de los muchos que hay dentro del segmento de los suburbanos. Este es el interior del Smart Hashtag 1 y pues tampoco, al igual que el exterior, tiene nada que ver con lo que conocíamos habitualmente en los modelos de Smart. Para empezar, el hecho de ser un SUV de tipo urbano, pues sobre todo le permite ofrecer mucho más espacio, resultar bastante más práctico y además también contar con un maletero de mayor tamaño. Fijaros si es práctico este coche, que tiene algo que en los anteriores Smart pues no era posible, como es una banqueta trasera deslizante, de forma que puedes jugar con el espacio o bien para los pasajeros que viajan detrás o bien para el volumen del maletero, que si lo aprovechas al máximo pues puede llegar a alcanzar los 400 litros. También es un coche bastante práctico, pues no hay más que ver lo que es esta zona central del vehículo. Está repleto de guanteras, todas con tapa, y también aquí en la parte inferior hay otro espacio donde puedes dejar un montón de impedimenta, incluso un bolso grande cabe aquí sin mayor problemas. El coche luce muy sofisticado y con muy buena calidad. Sofisticado, pues ¿por qué? Pues por aspectos como este cuadro de mandos, la instrumentación totalmente digital, pero en un formato poco habitual, porque es muy apaisado, muy rectangular
El tamaño de la pantalla, realmente esta instrumentación parece pequeña, pero no lo es tanto. A mí me recuerda en cierta forma a lo que eran los cuadros de mando que incluyeron algunas generaciones del Renault Scenic, por poneros algunos ejemplos. Y luego además ese cuadro de mando se ve complementado por un sistema HUD de proyección de datos en el parabrisas que tiene una superficie equivalente a unas 10 pulgadas de tamaño aproximadamente, más o menos. ¿Qué otras cosas hacen especiales al interior? Bueno, pues tiene un muy completo sistema de iluminación ambiental. Todo ello se puede controlar, luego lo veremos, desde lo que es la pantalla del sistema multimedia. Se pueden elegir unas tonalidades fijas para lo que es esa iluminación ambiental o jugar con diversas tonalidades para que los colores no sean iguales en la parte superior del salpicadero o en la parte inferior. Tecnológicamente hablando, bueno, pues este Smart está muy por delante de lo que eran los antiguos modelos de la marca Smart. Por poneros un par de ejemplos, además de lo que hemos comentado de la virtualidad del cuadro de mandos o el sistema HUD, también tenemos un equipo de sonido muy potente. Está firmado por Beats Audio y tiene pues en total hasta 13 altavoces, así que ya os podéis hacer una idea de lo bien que suena. Y luego pues también tenemos cosas que han ido apareciendo en los modelos de todo tipo de segmentos y precios, como múltiples tomas USB, un cargador inalámbrico para teléfonos móviles o un climatizador bizona, cuyos mandos aparentemente no están a la vista porque es otra de las funciones que se controlan desde este completo sistema multimedia. Y luego también encontramos aspectos que demuestran que el coche, aparte de ser muy tecnológico y mucho más avanzado que anteriores generaciones del Smart, es que también aporta un toque lujoso. En esta versión Brabus tenemos estos tapizados tan elegantes en napa, tanto lo que son los asientos como el volante, que tiene un tacto realmente bueno. Y luego también se demuestra que es un coche especial por detalles como esta parte de aquí encima del volante, que parece un ojo que te observa. Bueno, en realidad lo que tiene este modelo es un dispositivo de monitorización del conductor, pero en el buen sentido, ¿no? Lo que hace ese dispositivo es que un poco te está controlando, está enfocando a lo que es tu rostro, tira un poquito aquí de biometría para saber si cuando estás conduciendo o bien te estás distrayendo o bien pues a lo mejor te estás durmiendo o estás sufriendo algún problema. Con este sistema el coche se dará cuenta de eso y te lanzará pues tanto mensajes acústicos como indicaciones en la instrumentación para que permanezcas atento y no te distraigas mientras estás al volante. Vamos a hablar ahora de uno de los aspectos seguramente más sofisticados de este nuevo Smart #1 y es todo lo que tiene que ver con la parte multimedia. Tenemos aquí una gran pantalla de 12,8 pulgadas de tamaño con una resolución altísima, es una pantalla de alta resolución y por eso pues todas las indicaciones, las imágenes que vemos tienen una claridad que es muy buena. Pero bueno, lo primero que advertí cuando yo me subí en este coche pues es que un poco decía, parece que va a resultar un poquito complejo manejarlo, me llegaba demasiada información así a ese primer golpe de vista, pero bueno, una vez que entiendes un poquito la lógica de funcionamiento podemos ver que es bastante sencillo. Lo que tenemos aquí en esta pantalla de inicio, por decirlo así, son como resumidas algunas de las funciones que ofrece este dispositivo. Esta bola del mundo, por ejemplo, tiene que ver con los diferentes modos de conducción. Por aquí tenemos ahora mismo una visualización de lo que es el consumo de electricidad del coche. También tenemos una pequeña visualización de lo relacionado con las fuentes de sonido y también nos puede dar información de lo que es el tiempo, la temperatura. Incluso vemos aquí abajo que siempre van a estar presentes los mandos de la climatización y vemos aquí una simpática animación de un zorro, porque este zorro nos va a acompañar en distintos momentos del manejo de este dispositivo multimedia y es la forma en la que Smart ha considerado que hay que representar lo que es algo tan frío en otros modelos como lo que puede representar un asistente virtual de voz. Ya sabéis, es esa tecnología mediante la cual tú te diriges al coche diciendo un comando de voz y el coche se pone a la escucha para realizar acciones dentro del sistema multimedia o algunas acciones físicas, por decirlo así, en el vehículo, como que, no sé, que te suba o te baje las ventanillas, te abra la cortinilla del techo. Bueno, como decimos, este es el menú vistoso, por decirlo así, que sería el que representa la letra B, entiendo que B de Brabus, pero luego tenemos un menú bastante más clásico y más sencillo, que aquí podemos ver un poquito todas las funciones que podemos encontrar en este amplio y conectado dispositivo. De un vistazo podemos ver que desde aquí accedemos a las funciones clásicas de cualquier sistema multimedia moderno, lo que tiene que ver con la navegación,
fuentes de sonido, el hecho de, al ser un vehículo eléctrico, comprobar todo lo que tiene que ver precisamente con la parte eléctrica del coche. Desde aquí también podemos acceder a la telefonía, diferentes tipos de ajustes, una tienda de aplicaciones para ir enriqueciendo con nuevas funcionalidades este dispositivo. Desde aquí también, lógicamente, se accede al conjunto de cámaras perimetrales 360 para comprobar todo el entorno del coche de un vistazo. Además, podemos ver que tiene animaciones muy interesantes. Desde aquí también podemos controlar lo que es el manual del propietario en formato digital o incluso acceder a algunas aplicaciones interesantes de música, como puede ser tener aquí vinculada nuestra cuenta de Spotify si queremos escuchar pues música prácticamente infinita. Ahora bien, si quieres ver de qué es capaz cada uno de estos elementos, pues entonces ya aquí sí que hay que ponerse el traje de faena y empezar a bucear por todas las funciones que podemos encontrar en un coche así. Antes de nada, deciros que Smart considera vital lo que es la conectividad en un vehículo. Dice que, de hecho, en las informaciones de prensa que ha dado de este coche, considera que la conectividad va a estar en el centro de lo que son los nuevos automóviles. Esos vehículos que de alguna forma además están definidos por software, son pura programación y por lo tanto, bueno, pues gracias a esa conectividad y a esa programación pueden ir evolucionando según vaya pasando el tiempo. De hecho, el tema de las actualizaciones es también un aspecto destacado de este coche, porque dice que las que puede recibir de forma remota este Smart son unas actualizaciones que no solo incorporan mejoras en lo relacionado con la parte del sistema multimedia, sino que esas mejoras pueden influir hasta en el 75% de las centralitas que incluye este coche. Es decir, no solo puedes encontrarte un día de la noche a la mañana, cuando has dejado tu coche aparcado la noche anterior, se ha instalado una actualización, no solo puedes ver que, por ejemplo, de repente tienes actualizada la cartografía del navegador, sino que a lo mejor de repente al día siguiente el coche ha optimizado el funcionamiento de sus motores eléctricos y resulta un poquito más rápido en una aceleración de 0 a 100. O de repente tiene un nuevo sistema de sonido artificial, es decir, que el coche emita un sonido eléctrico cuando estás circulando con él. Pues eso también puede ser una mejora que simplemente pues de un día para otro. Es cierto, esto no es ninguna novedad y ya pues la marca Tesla, por ejemplo, lleva mucho tiempo implementando ese tipo de tecnología en sus modelos, pero aquí estamos viendo que ya lo puede incluir incluso un modelo de la marca Smart, que no deja de ser, bueno, pues una marca que a lo mejor no es tan exclusiva, ¿no? como el fabricante norteamericano Tesla. Pero bueno, un poquito investigando para que veáis de lo que es capaz este modelo, yo me centraría sobre todo en lo que tiene que ver con ajustes y funciones del coche. En este caso, si pulsamos sobre este icono, que precisamente tiene la forma del vehículo, vemos que tenemos ajustes, algunas cosas pues que bueno, pueden ser habituales tener que incluirlas en un sistema multimedia porque son muchas las funciones, pero hay algunas otras que quizá yo las habría confiado a lo que eran los clásicos mandos físicos de toda la vida. Y voy a poneros el ejemplo más claro. El primer día que cogí el coche también ya, bueno, pues estaba anocheciendo y me di cuenta de que no tenía del todo bien ajustados los espejos retrovisores. Durante una parte del viaje estuve tanteando aquí en la puerta porque esperaba encontrarme ese mando en la zona donde lo tienen el 99% de los vehículos, o bien aquí en la puerta o bien en esta zona tras el volante, pero no hay un botón físico para hacer ese ajuste de los retrovisores. Tienes que irte a este menú de ajustes, seleccionar lo que pone espejo retrovisor y el coche ya te dirá las indicaciones de cómo tienes que hacerlo. Use los botones derechos del volante para ajustar el ángulo del retrovisor. De hecho, lo que me está diciendo es que una vez que he accedido a ese menú, tengo que utilizar este conjunto de mandos de aquí, del volante, para ya ajustar un espejo o el otro. No sé si esto es quizá prescindir de demasiados mandos físicos, pero yo sí que lo he echado en falta tener el clásico mando para realizar este ajuste. Pero bueno, desde aquí pues ya también podemos controlar pues lo que es el sistema HUD para ponerlo pues más alto, más bajo, con más luminosidad o menos. Tenemos también ajustes relacionados con algunos apartados de la conducción, como el tacto o la mayor o menor suavidad de la dirección asistida, y también podemos hacer que el coche regenere más o menos energía desde esta pantalla de aquí. Otra cosa curiosa que podemos hacer desde este menú es realizar ajustes en el asiento del pasajero. En este Brabus los dos asientos tienen reglajes eléctricos y entonces desde la pantalla no solo tú con tus mandos puedes controlar tu asiento, sino también controlar los ajustes del asiento de la persona que viaja junto a ti. Desde este menú también podemos controlar esa iluminación ambiental tan amplia que os decía antes. Hay hasta 64 colores diferentes, algunos predeterminados, algunas combinaciones que ya nos ofrece incluidas la propia marca Smart. Luego también tenemos relacionadas con cosas de la iluminación exterior, aquí ya un poquito más sencillas. Tenemos ajustes generales relacionados con lo que son las fuentes de sonido, también con lo que es la propia pantalla para que sea más o menos luminosa.
también pues desde aquí tendremos acceso a distintos asistentes a la conducción. Como vemos, si vamos investigando nos encontramos más submenús dentro de los submenús y así podemos dedicarle bastante tiempo. Siempre es bueno echarle un vistazo a todo esto porque encontraremos seguramente funciones muy interesantes del coche que algunas ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Incluso desde aquí pues podemos echar un vistazo al estado del vehículo y encontrar lo que es el menú de presión de los neumáticos. Está dentro de, ya os digo, dentro de un menú que está dentro de un menú. Es por todo eso que merece la pena, pues con el vehículo lógicamente parado, dedicarle tiempo para encontrar dónde está cada una de las peculiaridades que ofrece un dispositivo tan completo como este. Además, un último apunte para demostrar cómo de importante es la conectividad en este modelo. Bueno, pues por un lado tenemos lo que también ya es algo habitual en muchas marcas, como es el hecho de disponer de una aplicación en el teléfono móvil para vincular coche con usuario. Es una aplicación además muy completa que te puede dar información pues tanto de la posición del vehículo, abrir y cerrar puertas, etcétera. Y luego por otro lado también os quería mencionar algo muy importante, y es que en cuanto a temas de privacidad yo consideraría que de momento de los coches que he tenido la ocasión de probar en estos últimos años, por temas de privacidad, este Smart sería un poquito como los iPhone de los teléfonos móviles. Es decir, que tiene ese apartado muy en consideración y se puede comprobar en distintos aspectos del vehículo. Por ejemplo, estábamos antes en los ajustes y si nos encontramos a su vez dentro de lo que es estado de vehículo, podemos encontrarnos una cosa curiosa. Fijaros hasta dónde llega la privacidad en este coche. Nos permite hacer o seleccionar dos tipos de llamada de emergencia. La llamada de emergencia obligatoria, el eCall al 112, servicios de emergencia, ya sabéis, si el coche sufre un accidente o si veis algún accidente vosotros y queréis reportar para que acudan los servicios de emergencia, bueno, pues puedes realizarlo, puedes tener seleccionada esa opción y el coche compartirá lo que entiende que por ley pues son los datos mínimos que este dispositivo, que es obligatorio ya en los vehículos, pues tiene que compartir. Datos obligatorios, pues lógicamente si quieres que te ayuden los servicios de emergencia, que el coche comparta tu ubicación. Esa es la versión más sencilla del eCall, pero es que además podemos elegir una versión superior del eCall que comparta más información y entiende Smart, o por lo menos yo he querido entender eso, que lo que significa es que el coche compartirá esos datos básicos, pero también compartirá algunos más, como puede ser el número de pasajeros que viajan a bordo una vez que salta este tema de la llamada de emergencia. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también podemos irnos que cada vez que seleccionamos un destino en la navegación, el coche nos lanza este mensaje. Nos dice que si activas la navegación, el coche va a empezar a recopilar datos personales, por ejemplo, lógicamente, lo que es la ubicación del vehículo y la dirección de destino que tú introduzcas. A partir de ahí tú puedes decidir no aceptar, entonces pues no tendrás navegación, o aceptarlo. Además podrás ver en todo momento lo que es la política de privacidad, pues para ver exactamente qué es la información que el coche va a recopilar sobre ti. Y volviendo un poquito a la parte donde estábamos anteriormente, nos vamos de nuevo a los ajustes y aquí bajando en la parte inferior del todo tenemos lo que son los ajustes de privacidad, que es un listado bastante amplio que de nuevo nos permite seleccionar de forma individual un montón de aspectos de aplicaciones o de dispositivos que incluye el coche para saber si deseamos que esos dispositivos o esas tecnologías estén compartiendo datos que pueden ser para nosotros a lo mejor bastante sensibles. Podemos dejar o no de compartir lo que es la ubicación del vehículo. Si queremos que el coche nos envíe información sobre el estado del tiempo, pues también podemos decirle que comparta o no lo que es la ubicación del vehículo. Lo que hemos visto antes del tema de la navegación, incluso elementos como Spotify o el reconocimiento de voz, también en un momento dado puede que necesiten recopilar datos personales. Por ejemplo, el reconocimiento de voz, tu simple voz puede considerarla un elemento que puede guardar como un registro propio y que te pertenece a ti. Entonces, si tú lo deseas, desde este menú, como os digo, es posible tanto seleccionar que los quieres llevar activos como que no. Si desde luego tenías una idea preestablecida de lo que era un Smart en el aspecto dinámico, incluso centrándote en las últimas versiones del Smart que ya eran completamente eléctricas, pues lo cierto es que con este nuevo Smart, todas esas ideas que tuvieras, más vale que las olvides, porque es que esta variante que hemos probado, que es la versión Brabus, como decía, la más potente, pues lo cierto es que ofrece unas sensaciones indescriptibles. Desde luego es algo que no te esperas en un coche de este tamaño. Potencia tiene exagerada, son 428 caballos y eso es porque el coche cuenta en concreto con dos motores. Lleva un motor
en la parte delantera que ofrece 156 caballos y otro motor en la parte trasera que son otros 272 caballos y en conjunto pues eso, ofrecen esos 428 caballos. Como os podéis imaginar, además siendo un propulsor, en este caso propulsores eléctricos, pues la respuesta es también eléctrica. Es uno de esos coches instantáneos en cuanto aprietas el acelerador. La respuesta es, pues, francamente adictiva. De esos coches que una vez lo pruebas, le das un acelerador y ves de lo que es capaz, pues no dudas en volver a hacerlo una y otra vez. La forma que tiene de alcanzar una velocidad elevada pues es sorprendente. Ojo, no es que el coche sea muy rápido en cuanto a velocidad máxima, de hecho está limitado a 180, pero quizá lo más importante aquí es el poco tiempo que necesita para llegar a esos 180 km/h. Ya os digo, el 0 a 100 pues por debajo de 4 segundos era una cifra que hasta hace no mucho tiempo estaba reservada para coches que eran de un nivel de deportividad pues y que estaban muy limitados en cuanto a tipo de clientela, ¿no? Por el precio que solían ofrecer. Bueno, pues ese nivel de prestaciones ahora es mucho más fácil de conseguir en modelos como este que cuestan, pues en este caso, 50.000 euros. Por suerte, también este Smart lo que ofrece es la posibilidad un poquito de modular su respuesta. De hecho, hay un selector de modos de conducción que se activa con el botón Driving Mode que encontramos aquí en la parte inferior y nos permite elegir hasta entre 4 posibilidades. La más, por decirlo así, civilizada es la modalidad Eco, que lo que hace es que pues eso, la respuesta y las prestaciones estén un poquito más limitadas, con el consiguiente beneficio de cara a lo que es la autonomía. Y luego ya a partir de ahí pues tenemos un poquito un modo confort y luego 2 modos deportivos, un modo sport y el modo Brabus, que ya es lo más de lo más. Os decía antes el tema de la autonomía. Este modelo pues tiene una batería de 66 kWh de capacidad bruta, que capacidad neta pues será un poquito menos, en torno a 62, y el consumo oficial declarado es de 17,9 kWh. Estuve un poco curioseando lo que se decía de este coche cuando empezaron a probarlo los primeros periodistas y se hablaba de que al principio el consumo era bastante elevado. Lo cierto es que yo no sé si desde esas primeras pruebas, cuando el coche pues apareció y empezaban pues a dejarlo a los periodistas para probarlo, y el momento de ahora que ya se comercializa en España, ya pues lleva algunos meses de hecho en el mercado, es como si yo creo que lo hubieran afinado el tema del consumo, porque bueno, el consumo no está nada mal, en mi opinión, para un coche que pesa 1900 kilos y que luego tiene esa capacidad que decíamos, ¿no? De esa aceleración tan brutal. De hecho, pues durante las pruebas de estos días, un poquito alternando un rodar tranquilo con varias de esas aceleraciones, veíamos que al final esas cifras se quedaban en torno a los 15 kWh más o menos, y que con la batería completamente llena, pues la autonomía puede rondar los 350 o, siendo un poquito más cuidadoso, los 400 kilómetros. Por lo que se refiere a tiempos de recarga, Smart está anunciando que este coche, para pasar del 10 al 80% en un periodo de unos 30 minutos, que bueno, pues la verdad es que no está mal, siempre que encontremos un cargador lo bastante potente, porque este modelo, este Smart 1, es capaz de soportar ciclos de carga de hasta 150 kilovatios. Como otros coches eléctricos, disponemos del sistema de frenada regenerativa, que además tiene 3 posiciones, para que el coche pues retenga cada vez más según levantes el pie del acelerador. Incluso ya hay una posición que es la posición e-pedal, ya sabéis, la posibilidad de conducir únicamente utilizando pues durante gran parte del tiempo lo que es solo el pedal del acelerador, a base de jugar con él, apretándolo o soltándolo más o menos. Quizá lo que yo he echado en falta es que pues existiera un modo en el que no exista ningún tipo ni ningún nivel de frenada regenerativa, una cosa como la que en otros coches solemos denominar un modo de circulación a vela, si quieres retirar el pie del acelerador por completo y que el coche pues no pierda velocidad de una forma tan evidente. Y vamos a hablar ahora, como no, de los asistentes a la conducción, y os voy a poner algunos ejemplos. Tenemos un control de velocidad adaptativo, que como en otros coches pues es capaz de mantener distancias con otros vehículos que nos preceden, acelerando o frenando de forma automática, pero luego tiene algunas funcionalidades añadidas, como el hecho de que si circulas a velocidades de entre 60 y 130 km/h, el coche también en un momento dado es capaz de ayudarte a realizar cambios de carril. Luego también dice la marca que esta ayuda lo que intenta siempre es, pues por ejemplo, cuando vas a adelantar a un camión, es aproximarte lo más posible al lado izquierdo de tu carril.
Yo durante la prueba he comprobado que esto es cierto, pero no solo cuando estás adelantando a un camión, sino que un poquito, como norma habitual, el coche tiende a ir bastante hacia el lado izquierdo del carril. Además, incluso si tú notas como que se está pegando incluso demasiado y hay otro tráfico que está circulando por ese carril, como que intentas tú desviarle un poquito más hacia la derecha y el coche, por lo menos lo que te transmite a través del volante, es como un poquito bastante de resistencia, ¿no? Parece que no quiere hacerte caso. Bueno, en todo caso, como suele ocurrir con estas ayudas, en general, acostumbrándote a sus pequeñas o grandes peculiaridades, pues funciona bastante bien. Y el resto de las ayudas pues están incluidas si son las habituales. Tenemos un lector de señales de tráfico que lo muestra tanto en la instrumentación con el sistema HUD de proyección de datos, y luego también tenemos, también por partida doble, lo que es el sistema que nos alerta de la presencia de obstáculos en el ángulo muerto de los retrovisores. Por un lado mediante una lucecita en el propio espejo y por otro lado también de nuevo a través de lo que estamos visualizando en la pantalla del sistema HUD. Para ver lo sencillo que es ponerse a conducir un coche eléctrico por primera vez, pues el mejor ejemplo está representado sin lugar a dudas por este Smart Hasta Q1. De hecho, una vez que tú llevas encima el mando del vehículo, el mando para desbloquear las puertas, pues accedes al interior, el coche ya te está reconociendo como usuario legítimo. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Pues la verdad es que algo tan sencillo como presionar el pedal del freno. Verás que el coche ya se activa y lo siguiente, tienes que manejar ya una palanquita situada en el lado derecho del volante que te permite, por ejemplo, seleccionar el modo D para que el coche avance hacia adelante o el modo R para retroceder hacia atrás. Así que en conclusión, poco os puedo decir más de este Smart 1. Lo cierto es que es uno de los coches con los que últimamente mejor me lo he pasado, y ya sé que es un coche de casi 50.000 euros, pero es que difícilmente vas a encontrar en el mercado algo parecido, ¿no? Un coche que tenga más de 400 caballos y que cueste, pues eso, por debajo de los 50.000 euros y ofrezca esta capacidad de aceleración y estas sensaciones que ofrece un modelo eléctrico como el modelo de Smart. Aunque bueno, luego veremos en el apartado de los rivales que esta moda de ofrecer coches eléctricos de tamaño compacto, potencia un tanto desmedida y precios que, sin ser ajustados, sí que son mucho más razonables que los que cuestan los clásicos superdeportivos, que son los únicos que pueden asemejarse por prestaciones a coches como este, pues la verdad es que Smart tiene otros muchos aspectos que demuestran que sigue conservando la personalidad de marca que hizo que este fabricante pues fuese algo distinto, ¿no?, a lo que nos ofrece la mayoría de marcas en el mercado. Estamos hablando de un modelo que, por ejemplo, todo el proceso de compra se hace a través de Internet y además los plazos de entrega no están siendo muy elevados. De hecho, en la página web dice que en torno a 3-4 semanas puedes tener tu Smart en casa. Luego, por otro lado, también la marca Smart está llegando a acuerdos estratégicos con empresas como pueden ser Iberdrola o OK Mobility para ofrecer, bueno, distintos servicios tanto a la hora de repostar el modelo como todo lo que tiene que ver con el tema de gestiones de flotas. Pero, como os decía antes, hay que también comparar cómo queda situado este vehículo en comparación con sus rivales. Como suele suceder cada vez que estamos probando un nuevo modelo eléctrico, pues resulta que como ese mercado cada vez está más animado, pues encuentras al final alternativas a casi cualquier vehículo que pasan por nuestro CarLab. Y os voy a poner algunos ejemplos, pues eso, de modelos de tamaño más o menos ajustado y potencias muy elevadas. Pues una vez más, tirando de chuleta, vamos a hablar de dos alternativas que podrían ser muy semejantes al modelo que hemos analizado hoy. La primera de ellas es un MG. Sí, MG empieza a ser la salsa que está en todos los guisos. En este caso disponen de su modelo MG4 y en concreto la versión X-Power, que se presentó hace no muchos meses y que pasa por ser uno de los coches con mejor relación entre precio y potencia del mercado mundial. Ese coche de hecho tiene dos motores eléctricos que en conjunto ofrecen 435 caballos para un vehículo que cuesta 40.480 euros antes de ayudas. Así que con las ayudas, imaginaros el precio por el que te puede salir ese coche, que es rapidísimo. De hecho, ofrece una aceleración de 0 a 100 en 3,8 segundos, con una velocidad máxima de 200 km/h. Y la segunda de las alternativas, en este caso, bueno, pues es un Volvo, el Volvo EX30. Y es interesante porque es un modelo que, aunque por fuera parece una cosa completamente distinta a nuestro Smart, pues en realidad comparten muchos elementos, entre ellos lo que tiene que ver con la parte mecánica o la batería. Ese Volvo EX30 tiene una versión denominada Twin Motor, es decir, que
equipa 2 propulsores y tiene una potencia idéntica a la de nuestro Smart, es decir, 428 caballos, y por lo tanto también sus prestaciones son alucinantes, por lo menos en aceleración, ya que pasa de 0 a 100 en apenas 3,6 segundos, con una velocidad máxima de 180 km/h. Eso sí, la batería es un poquito más grande, de hecho tiene 69 kWh de capacidad bruta, que al final en capacidad neta son unos 64 kWh. En cuanto al precio, ese Volvo se queda en 48.265 euros. Así que si tenemos en cuenta esos dos rivales y analizamos lo que es el precio del Smart, que son 49.900 euros, es cierto, es el más caro de los tres, pero sigo pensando que también es el más original y el que tiene una serie de detalles más distintivos que por suerte pues refuerzan esa personalidad que afortunadamente también no ha perdido el fabricante Smart con esta nueva revisión de lo que supone la marca con unos productos totalmente nuevos. Y ahora sí, hasta aquí lo que ha sido nuestro Car Lab de hoy con este Smart #1 Brabus. ¿Vosotros qué opináis? ¿Pensáis que tiene razón de ser esta nueva forma de interpretar lo que era el concepto de Smart? ¿Se han adaptado bien a los tiempos? ¿Han perdido parte de personalidad por el camino? ¿Creéis que un modelo de este tamaño realmente necesita tener más de 400 caballos? ¿O puede ser un aliciente para comprarlo teniendo en cuenta el precio final? Bueno, pues si tenéis respuestas para esas preguntas, si queréis hacernos cualquier otro tipo de comentario, estaremos encantados de leeros todo lo que nos pongáis en la parte de abajo de los comentarios de este vídeo. Por mi parte, pues nada más, simplemente daros las gracias por estar ahí. Si os ha gustado el material, no olvidéis dejarnos vuestro like. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.